Evolución y genética. El redescubrimiento de las leyes de Mendel y la teoría cromosómica de la herencia. Weismann y el plasma germinal. Una importante extensión de la teoría evolucionista fue la aportada por August Weismann, profesor de zoología en Friburgo, Alemania, que propuso la teoría de la continuidad del plasma germinativo. Lo primero que hizo fue distinguir entre el germoplasma, responsable de la herencia y transmisible de generación en generación, y el soma o plasma corporal, que inevitablemente muere en cada generación. Weismann postuló la continuidad de la descendencia en los seres unicelulares, la evolución gradual de los organismos pluricelulares y la existencia de organismos complejos como meros vehículos de las células germinativas. Como consecuencia de esta afirmación, concluyó que las modificaciones corporales adquiridas por influencia del medio no debían producir cambios en el germoplasma, o lo que es lo mismo, refutaba las antiguas ideas de Lamarck sobre la herencia de caracteres adquiridos. Para demostrar su teoría, Weismann inició una serie de curiosos experimentos en los que iba cortando las colas de unos ratones durante sucesivas generaciones, hasta llegar a demostrar que a pesar de esta continua mutilación corporal, los ratones nacidos en cada generación aparecían siempre con cola. Para Weismann, el principal agente de evolución procedía de la unión de dos gérmenes, anfimixis, en tanto que las variaciones eran producto de la selección sexual y de una selección nutritiva entre los componentes del plasma germinativo. Selección germinativa. Weismann predijo el fenómeno de la meiosis antes de que hubiera evidencias experimentales, ya que, según su razonamiento, para que la descendencia no tuviera el doble de germoplasma que sus progenitores, era necesario que el germoplasma parental se dividiera en dos al formarse el óvulo y el espermatozoide, antes de su unión en la célula huevo. Otra predicción acertada de Weismann fue su afirmación de que el germoplasma se encontraba en los cromosomas de los núcleos de las células sexuales, en unas unidades que él llamó determinantes por su acción específica sobre las características del organismo. El redescubrimiento de las leyes de Mendel. En los albores del siglo XX se produjo un cambio trascendental en la biología evolucionista con el redescubrimiento de las leyes de Mendel. Como ya comentamos, una de las fisuras más profundas de la teoría evolucionista era la cuestión de la herencia, puesto que Darwin y sus seguidores no fueron capaces de explicar satisfactoriamente con su teoría de la pangénesis los fenómenos de la herencia. En 1900 se produjo el redescubrimiento simultáneo de las leyes de Mendel por tres naturalistas, Hugo de Vries, Karl Correns y Edith von Schermach. Al explicar su descubrimiento, Correns dice que al principio creyó que era algo nuevo, aunque luego he tenido que convencerme de que el abate Gregor Mendel de Brünn, alrededor de 1860, gracias a prolongados y extensos ensayos con guisantes, había llegado no solo a los mismos resultados que de Vries y yo, sino que incluso había dado de ellos la misma explicación hasta donde era posible en 1866. Quedó establecido que los caracteres hereditarios dependen de factores independientes entre sí, estables en las sucesivas generaciones, y que se combinan en la descendencia de acuerdo con las leyes de la estadística. Pero esta historia, que culminó en 1900, había comenzado mucho antes, de la mano del abate Gregor Mendel, naturalista moravo formado en la Universidad de Viena, quien desde 1856 había experimentado en su jardín monacal Agostino de Brünn con guisantes Pisum sativum para ver el origen de la variabilidad de caracteres y las causas de las regresiones hacia formas iniciales. Como ha estudiado la historiadora de la biología Ilse Jahn, el procedimiento experimental de Mendel era impecable y condicionado a una serie de características para la muestra que se iba a analizar y cuantificar. Las plantas debían cumplir una serie de requisitos y ser observadas para ver las relaciones entre las formas híbridas entre sí y con las especies originarias. 1. Poseer características con diferencias constantes. 2. Sus híbridos han de estar protegidos o han de poder ser fácilmente protegibles durante el período de floración de la influencia de cualquier polen ajeno. Y 3. Los híbridos y su descendencia en las generaciones sucesivas no deberán sufrir ningún trastorno importante en su fertilidad. Para cumplir con sus objetivos cuantitativos, Mendel realizó cuidadosamente 355 fecundaciones artificiales para conseguir 12.980 plantas híbridas que fueron sometidas al análisis estadístico. Pudo comprobar además de que los híbridos analizados aparecía siempre alguno de los caracteres que llamó dominante, en tanto que el otro podía transmitirse enmascarado y aparecer posteriormente, que llamó recesivo, términos que se mantuvieron en la genética clásica. Como dice Jahn, se realizaron experimentalmente unos trabajos cuya evaluación fue novedosa al considerar la totalidad de las semillas y la reiteración de su cultivo, el uso de métodos estadísticos en la comparación de caracteres de la descendencia,
la acotación de solo algunos caracteres en la transmisión hereditaria y el reconocimiento de la separación y segregación del material hereditario. De esta manera obtuvo resultados que lo llevaron a establecer unas reglas, luego convertidas en leyes. A. La primera generación de híbridos tiene siempre una apariencia homogénea. B. En las siguientes generaciones híbridas aparecen los caracteres de los progenitores en dominancia en proporción 3:1. Si se diferencian en un par de caracteres o en la relación 9:3:1, si en la transmisión hereditaria se tienen en cuenta dos pares de caracteres. C. Cuando se cruzan varios caracteres diferentes aparecen tantas formas nuevas como posibilidades combinatorias existan. El trabajo de Mendel, a pesar de contar con algunos corresponsales de cierta importancia, como Carl Nageli, y de su comunicación a la Sociedad de Naturalistas de Bonn, pasó bastante inadvertido. Solo se pudo conocer la investigación de Gregor Mendel por el trabajo preliminar de compilación de Wilhelm Focke, quien en 1881 recopiló en los híbridos vegetales los estudios realizados en los años anteriores sobre cultivos de híbridos, aunque hubo que esperar hasta 1900 para la constatación absoluta de las leyes de Mendel por otros investigadores. De Vries, las leyes de Mendel y el mutacionismo. El botánico holandés Hugo de Vries inició en 1876 una serie de experimentos para intentar comprobar la hipótesis de la pangénesis de Darwin, que dio lugar a la obra Pangénesis intracelular, publicada en 1889, en la que planteaba que todo el mundo orgánico aparece como el resultado de innumerables combinaciones y permutaciones diversas de un número relativamente corto de factores. Con sus experimentos sobre la transmisión del color de las flores en los híbridos de alubias, Phaseolus multiformis por Phaseolus vulgaris nanus, llegó a los mismos resultados que Mendel, cuyos trabajos conoció años más tarde y le llevaron a afirmar en 1900 en su obra La ley de la segregación de los híbridos lo siguiente: de estos experimentos y de otros muchos, deduzco que la ley de segregación de los híbridos hallada por Mendel para los guisantes tiene una gran aplicación en todo el reino vegetal y una principalísima importancia para el estudio de las unidades que componen los caracteres específicos. En el curso de sus trabajos experimentales sobre las onagras silvestres, o Onotera, Hugo de Vries encontró variedades con modificaciones espontáneas opuestas al carácter específico y pudo ver la constancia hereditaria de estas alteraciones, a las que llamó mutaciones, lo que le llevó a establecer una nueva teoría sobre la mutación entre 1901 y 1903, con la creencia de que este podía ser el mecanismo fundamental en la creación de nuevas especies frente a los mecanismos gradualistas del darwinismo clásico. Un año más tarde publicó sus conferencias en la Universidad de California sobre especie y variedad y su origen por mutación, en las que intentaba señalar los medios y métodos mediante los cuales el origen de las especies y variedades puede convertirse en un objeto de investigación experimental en interés de la práctica agrícola y hortícola, así como de la ciencia biológica general. De Vries explicaba que aunque la creencia general asumía que las especies cambiaban lentamente a nuevos tipos, su nueva teoría de la mutación suponía que las nuevas especies y variedades se producen a partir de formas existentes por saltos repentinos. No obstante, de Vries intentaba mantenerse en el paradigma darwiniano, aportando una nueva fuente de variabilidad. En su introducción a la publicación de estas conferencias, pronunciadas en Berkeley, dejaba claro su punto de vista. Mi trabajo pretende estar en total acuerdo con los principios establecidos por Darwin y dar un análisis profundo y preciso de algunas de las ideas de variabilidad, herencia, selección y mutación que eran necesariamente vagas en su tiempo. Es solo para afirmar que Darwin estableció una base tan amplia para la investigación científica sobre estos temas que después de medio siglo, muchos problemas de interés mayor aún deben ser retomados. El trabajo que ahora exige nuestra atención es manifiestamente el de la observación experimental y el control del origen de las especies. De Vries se mostraba francamente darwiniano en su discurso, reconociendo la labor de Darwin en la creación de una teoría evolutiva, aunque se alejaba de lo que consideraba excesos de algunos darwinistas como Wallace. Este último había llegado incluso tan lejos en su celo y veneración ardiente por Darwin como para describir algunas cosas del darwinismo, que en opinión de Vries nunca habían sido parte de las concepciones de Darwin. La experiencia de los criadores era bastante inadecuada para el uso que Darwin hizo de ella, ya que las leyes de la variación habían sido apenas conjeturadas y los diferentes tipos de variabilidad solo se distinguían imperfectamente. La concepción de los criadores era suficiente para propósitos prácticos, pero la ciencia necesitaba una comprensión clara de los factores en el proceso general de la variación.
pero como decía de Vries, la ley de variación de Quetelet aún no había sido publicada y la reivindicación de Mendel de las unidades hereditarias para la explicación de ciertas leyes de los híbridos descubiertas por él todavía no se había producido. Era evidente que Darwin había descubierto el gran principio que rige la evolución de los organismos, el principio de la selección natural. El problema surgía al intentar explicar el origen de la variabilidad, ya que según de Vries había dos posibilidades. Un medio de cambio radicaba en la producción repentina y espontánea de nuevas formas de la vieja población, las ahora llamadas mutaciones, y el otro método era la acumulación gradual de las variaciones siempre presentes y siempre fluctuantes. La posible explicación había vuelto a enfrentar a los darwinistas estrictos, partidarios únicamente de la selección natural, y los llamados neolamarckianos, que insistían en que cualquier cambio en el medio ambiente podía provocar cambios útiles en la organización biológica, lo que aparentemente los acercaba al mutacionismo. De Vries no quería pronunciarse en este terreno y declaraba que todavía había poca evidencia empírica sobre las especies vegetales mutantes, a pesar de sus múltiples experimentos en el Jardín Botánico de Ámsterdam, buscando mutaciones, aunque derivaba el argumento de autoridad hacia Thomas Morgan, llegando a decir: su libro me libera completamente de la necesidad de discutir estas cuestiones generales, ya que no podría hacerse de una manera mejor o más clara. Tengo la intención de hacer una revisión de los hechos obtenidos de las plantas que vayan a probar la aseveración de que las especies y variedades se originaron por mutación y que en la actualidad no se sabe que se originen de otra manera. A pesar de su primera falta de definición, quizá por no perder el respeto a Charles Darwin, al que admiraba, sus consideraciones finales tras debatir sobre el concepto de especie le llevaban a reconocerse como absolutamente mutacionista. Aparecen dos teorías opuestas derivadas y aisladas de la concepción amplia original de Darwin. Una de ellas considera las mutaciones como el origen de nuevas formas, mientras que la otra asume que las fluctuaciones son la fuente de toda evolución. Como se mencionó anteriormente, mi propia experiencia me ha llevado a aceptar la primera opinión, por lo tanto tendré que demostrar que las mutaciones producen formas nuevas y constantes, mientras que las fluctuaciones no son adecuadas para hacerlo. Hugo de Vries afirmaba que las nuevas especies elementales eran raras, pero había descubierto en una pradera una cepa de Oonethera lamarckiana que las producía anualmente tanto en estado silvestre como en el jardín. Aún así se mostraba a veces ecléptico y pensaba que tras haber demostrado la existencia y la importancia de las mutaciones, había que indagar hasta qué punto podían llegar las mejoras que solo se debían a variaciones fluctuantes. No descartaba, por tanto, la posible aparición de nuevas especies por mutación como la forma más normal de aparición de nuevas especies o alternativamente por pequeños cambios graduales a lo largo de mucho tiempo, tal como habían propuesto Darwin y Wallace, aunque en este caso la observación empírica era imposible y el largo periodo requerido era todavía objeto de discusiones. Como dijimos antes, hubo otros descubridores de las leyes de Mendel en 1900, entre los que se ha destacado a Carl Correns y Ebon Schermak, aunque a veces incluye también al holandés Martinus W. Beyerink, quien pudo darle información de los trabajos de Mendel a de Vries e intuyó los logros en el estudio de la transmisión hereditaria de las modificaciones en el campo de la microbiología. Correns había comenzado sus experimentos de cruce y el estudio de modificaciones en híbridos en 1894, utilizando diversas plantas como alubias, guisantes, maíz, etc., y así pudo conocer los experimentos de Mendel, lo mejor que se había escrito sobre híbridos. Censuró, por cierto, a de Vries por no haber citado a Mendel en su primer trabajo, a lo que éste contestó indirectamente diciendo que era muy difícil encontrar un término medio entre la inmodestia alemana y la modestia holandesa. Como ha indicado Jan, Correns introdujo en la literatura genética las reglas de Mendel para la segregación regular y la recombinación de los caracteres en las generaciones híbridas. Además, en 1907, fue el primero en demostrar que el proceso de formación sexual era un simple proceso hereditario sometido a las leyes de Mendel. El tercer biólogo implicado en el redescubrimiento de Mendel y sus leyes fue el austriaco Erich von Schermak, quien desde 1898 experimentaba con guisantes para comprobar algunos experimentos de Darwin con una gran cantidad de híbridos, observando la producción de semillas, la variación de colores y formas de estas, y también la de sus vainas, etc., para comparar los caracteres con la descendencia obtenida por autofecundación usando métodos estadísticos. Pudo conocer el trabajo de Mendel gracias a la bibliografía de Focke y ya comenzó a utilizar los términos de dominante y recesivo, llegando a conclusiones similares a las de Vries y Correns.
Entre los zoólogos y naturalistas no botánicos se han destacado algunos nombres como el de William Bateson, biólogo inglés conocido por sus estudios embriológicos, quien se decidió por la investigación genética buscando una solución al problema del modo de variabilidad, las causas de la variación y para discutir la idea darwiniana de pequeñas variaciones lentas y progresivas. Realizó experimentos con plantas y gallinas similares a los mendelianos, con evaluación estadística, lo que le llevó a pensar en el nacimiento de una nueva historia natural que diese con conocimientos concretos sobre la evolución de formas concretas, proponiendo en estos primeros años del siglo XX parte de la terminología genética, alelomorfo, homocigoto, heterocigoto, F1, F2, etc., aunque fue el botánico danés Wilhelm Johannsen quien llamó gen a la unidad de información hereditaria, fenotipo al tipo parencial y genotipo al tipo constitucional. Asimismo hay que citar al zoólogo francés Queneau, quien mediante cruces de ratones realizados desde 1898 llegó a comprobar experimentalmente la validez de las leyes de Mendel en la cría de animales. Morgan y la teoría cromosómica de la herencia. Dos de los primeros neomendelianos, el citólogo alemán Theodor Boveri y el estudiante de posgrado en la Universidad de Columbia, Walter S. Sutton, indicaron independientemente en los primeros años de 1900 que los supuestos factores mendelianos se comportaban en cierta medida como los cromosomas, apareciendo en pares procedentes cada uno de un progenitor, una observación que podía comprobarse durante la meiosis según proponía Sutton en 1902. Quiero finalmente llamar la atención a la probabilidad de que la asociación de los cromosomas paternos y maternos en pares y su separación subsiguiente durante la división reductora, tal como se ha descrito anteriormente, pudiera constituir la base física de la ley mendeliana de la herencia. La confirmación llegó en 1910 de la mano de Thomas Hunt Morgan de la Universidad de Columbia, quien recibió por este motivo el premio Nobel en 1933 cuando su laboratorio se había trasladado al Instituto Tecnológico de California, Caltech, en Pasadena. Morgan demostró la vinculación entre los cromosomas y el material hereditario, proporcionando una base física a las leyes de Mendel, tras numerosos experimentos realizados con la mosca de la fruta, Drosophila melanogaster. Fue de gran importancia el uso de la drosofila y su rápida multiplicación, ya que esto les permitió ver el proceso evolutivo en acción, especialmente cuando el equipo de Morgan comenzó a manipularlas, provocando mutaciones. Sin la utilización de un organismo correcto como esta mosca de la fruta, quizá no se habría conseguido un avance tan significativo. Un año más tarde, Alfred Henry Stutterman desarrolló una técnica para trazar la localización de los genes específicos de los cromosomas en la mosca drosofila. Se dio cuenta de que los genes no solo se encontraban físicamente en los cromosomas, sino que además aparecían estar alineados uno tras otro, como las cuentas ensartadas de un collar, y aplicó lo averiguado a la creación de mapas cromosómicos. Estos descubrimientos y el empleo de la drosofila permitieron hacer un seguimiento de sucesivas generaciones en un breve tiempo, una nueva generación cada 12 días, para estudiar algunos genes. Es interesante saber que Morgan se había mostrado muy crítico tanto con los neodarwinistas como Weismann, como con los neolamarckianos en su libro Evolution and Adaptation, Evolución y Adaptación, publicado en 1903, por la falta de pruebas empíricas. Se inclinaba por su carácter experimentalista, con una clara influencia de su paso por la estación zoológica de Nápoles unos años antes, hacia las nuevas tesis de Hugo de Vries y el mutacionismo. En consecuencia estuvo persiguiendo la aparición de una mutación en su famosa habitación de las moscas durante un año, al cabo del cual apareció una mosca macho con ojos blancos, que fue cruzada con una hembra normal de ojos rojos. En la primera generación aparecieron todas las moscas con ojos rojos, pero en la segunda, tal como indicaban las leyes de Mendel, reaparecieron moscas con ojos blancos en proporción 1:3 respecto a las de ojos rojos, siendo además machos todas las de ojos blancos, lo que sin duda indicaba que el sexo y el color de ojos estaban ligadas en un mismo cromosoma. Morgan y sus discípulos Alfred H. Stutterman, Calvin B. Bridges y Hermann J. Müller, integrados en el grupo Drosophila, tras experimentar con otras mutaciones, longitud de alas, número de quetas, etc., demostraron que los genes se alineaban en los cromosomas y además pudieron ver otros fenómenos como el ligamiento de algunos genes, su recombinación y la herencia ligada al sexo. Respecto a sus primeras dudas en torno al evolucionismo darwinista, hay que decir que Morgan, al estudiar los mecanismos de la herencia mendeliana, pudo comprobar que los caracteres mendelianos eran variaciones pequeñas y que aparecían mutaciones heredables sobre las que podía actuar la selección natural darwiniana. No obstante, siguió dudando de algunos mecanismos indispensables en la teoría darwiniana, como el papel de la adaptación,
por la que el mecanismo de la selección natural actuaba sobre variaciones genéticas existentes en una población para adaptar los organismos a su entorno, y rechazó la terrible calamidad de la naturaleza que se describía como lucha por la existencia. Esta teoría nos presenta una imagen del proceso de la evolución un tanto diferente a la antigua idea de una lucha feroz entre los individuos de una especie, con la supervivencia de los más aptos y la aniquilación de los menos aptos. La evolución asume un aspecto más pacífico. Una serie de caracteres nuevos y beneficiosos sobreviven para incorporarse en la raza, mejorándola y abriendo ante ella nuevas oportunidades. Critique of the Theory of Evolution, 1916. Otro paso en el desarrollo de la teoría mutacionista fue debido a uno de los antiguos discípulos de Morgan, Hermann Joseph Müller, quien desarrolló una técnica junto a Edgar Altenburg para inducir mutaciones con rayos X, lo que le permitió observar que la radiación era altamente específica y podía afectar a un solo gen, la verdadera mutación, una observación por la que recibió el premio Nobel en 1946. Así, en 1923 definía con claridad lo que era la mutación en un sentido parecido al propuesto inicialmente por Hugo de Vries. El término mutación incluía originalmente fenómenos distintos, los cuales desde el punto de vista genético no tienen nada en común. Se clasificaron juntos porque todos ellos producían una aparición repentina de nuevos tipos genéticos. Se ha visto que algunos son casos especiales de recombinación genética, otros son debidos a anormalidades en la distribución de bloques de cromosomas, y otros consisten en cambios en los genes individuales. Estos últimos cambios eran realmente las verdaderas mutaciones para Hermann Müller. Para él, lo que hacía posible la evolución era la herencia de la variación, ya que al producirse la mutación se mantenía la capacidad de autopropagación o autocatálisis, es decir, se producía un cambio transmisible del que dependía la evolución, una idea que apareció en su artículo The Gene as the Basis of Life, el gen fundamento de la vida, publicado en 1929. 3 años más tarde que la obra de su maestro Morgan, The Theory of the Gene, teoría del gen, que complementaban las nuevas ideas de la escuela cromosómica. En esos años habían estudiado también el fenómeno de sobrecruzamiento en Drosophila, las translocaciones por parte de Stern. Stutterman había realizado mapas genéticos teniendo en cuenta el ordenamiento lineal de los genes, y se habían hecho multitud de experimentos genéticos y citológicos aprovechando el descubrimiento de los cromosomas gigantes en las glándulas salivales de los dípteros. Finalmente hay que indicar otro acontecimiento importante en estos primeros años del siglo XX que afectaban a las poblaciones y no a los individuos. En 1908 se produjo el descubrimiento simultáneo por parte de dos científicos, el matemático Gottfried H. Hardy en Gran Bretaña y el médico Wilhelm R. Weinberg en Alemania, del equilibrio en la composición genética de una población mientras no actuase la selección ni ningún otro factor y no se produjera mutación alguna, la que conocemos desde entonces como ley de Hardy-Weinberg, según la cual la alteración genética de una población que está en equilibrio solo puede darse por factores como mutaciones, selección, influencias casuales, convergencias o divergencias individuales. La escuela evolucionista rusa. No podemos acabar este capítulo sin describir brevemente la acción de un grupo de biólogos rusos que dieron impulso a la nueva genética y prepararon el camino para la nueva síntesis evolutiva. De este grupo procede además la figura sobresaliente de Teodosius Doshansky, formado con J. A. Filipchenko en el Instituto de Genética de la Universidad de Leningrado, del que hablaremos más tarde. Dos figuras destacaron en los estudios genéticos, en opinión de Ilse Jan, Sergei Chedverikov, fundador de la Sociedad Entomológica de Moscú y presidente del Departamento de Genética del Instituto de Biología Experimental, en el que introdujo los estudios de biometría genética y genética poblacional vinculados a los estudios evolucionistas. Parece que sus estudios poblacionales estuvieron determinados en cierta medida por la lectura de la obra de Reginald G. Punnett, Mimicry in Butterflies, mimetismo en las mariposas, publicada en 1915, en la que se hacía un estudio del mimetismo como fenómeno evolucionista y se calculaba el número de generaciones requeridas para la modificación de la frecuencia génica de un factor mendeliano con diferentes intensidades de selección. En los años 20, Chedverikov y sus discípulos, entre los que se encontraban Timofey Resodovsky, Dubinin, Azorov y Romashov, intentaron conjugar los nuevos problemas de la genética y la teoría evolutiva con el mismo material que habían utilizado en Occidente, la mosca Drosophila, esta vez de los alrededores de Moscú, que presentaban además poblaciones altamente heterocigóticas con una gran variabilidad. Tras múltiples investigaciones, Chedverikov
Llegó a la conclusión de que la selección natural no modificaba el gen, pero podía alterar su modo de acción. Estableció que todo carácter depende genotípicamente de la estructura total del genotipo y de su reacción frente a determinados influjos internos, medio genotípico, algo que intentaron demostrar Dubinin y Romashov con el estudio de la variabilidad genética en poblaciones libres de Drosophila del Cáucaso, Rusia Central y Moscú, llegando a la conclusión de que había una gran variabilidad de alelos y genomas en las poblaciones naturales. La segunda figura de la Escuela Rusa de Genética con trascendencia internacional fue el botánico y especialista en fitotecnia Nikolai Ivanovich Vavilov, 1887-1943, profesor de la Universidad de Saratov, formado en agronomía en Moscú, que posteriormente viajó por diferentes países europeos, siendo muy influenciado por Bateson. Hacia 1920 desarrolló su teoría de las series homólogas, según la cual las modificaciones hereditarias de poblaciones y subespecies de una misma especie forman series paralelas de caracteres de tipo regular, lo que implica la existencia de mutaciones paralelas en grupos vecinos de parentesco. Asimismo, estableció, siguiendo las ideas de Darwin y tras numerosas expediciones científicas a África, Asia y América del Sur, los centros de origen génico de las plantas cultivadas. En general mantuvo una posición teórica dentro de la nueva síntesis del darwinismo y el mendelismo, lo que finalmente le enfrentó a partir de 1937 con la corriente dominante lamarquista dirigida por Lysenko y fue desterrado a Saratov, donde murió. Y de esta forma terminamos con este extracto de un capítulo de la historia mínima del evolucionismo, parte de la colección Historias Mínimas del autor Miguel Ángel Puig Samper. Espero que lo que hayan escuchado y leído sea de su interés y agrado. Por mi parte sería todo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.